Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la literatura y la psicología para comprender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué y cómo sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a conversar sobre el arte de pausar, ¿verdad? Responder, no reaccionar. La importancia, la, quizás la importancia de desarrollar la habilidad en tiempo real, ¿verdad? Es una pausa consciente, el no reaccionar. Y el momento exacto en que algo ocurre y tienes que decidir cómo responder. La manera en la que nos han enseñado es a eh, responder rápidamente, ¿verdad? Y no siempre hay que reaccionar. No siempre hay que reaccionar porque se reacciona desde un patrón, desde un comportamiento inconsciente que, pues, de cierto modo ha sido limitado, quizás inculcado por la sociedad en donde vivimos, en donde crecemos, la cultura y pues un aspecto muchísimo más poderoso es que aprendimos muchas de estas reacciones de los comportamientos de nuestros padres y no todos estos comportamientos son necesariamente los comportamientos que nos van a servir de adultos cuando estamos construyendo relaciones interpersonales, relaciones amorosas y de igual manera construir una relación importante, ¿verdad? La más importante es la relación que uno tiene con uno mismo. Entonces, el arte de pausar, no responder, no toda introspección ocurre sentado como un diario. Y esa quizás no es la idea de hacer introspección, ¿verdad? La idea de introspección no es sentarse por 10 horas a escribir, porque eso no es realístico, ¿verdad? Uno también tiene que seguir eh, con la vida, ir a explorar, ir a vivir. A veces tenemos que trabajar. Y pues el diario opera en diferido, ¿verdad? Escribes por la noche sobre lo que pasó, eh, escribes en la mañana lo que deseas que suceda o algunas ideas, quizás estás explorando en organizarte mejor. Pero hay un momento en donde el diario no puede cubrir, ¿verdad? El momento exacto en el que algo ocurre y tienes que decidir pues cómo responder. Ahí es donde entra la pausa consciente, que es sumamente esencial. Y no es una técnica de meditación, es simplemente el hábito de insertar un momento de observación entre lo que te pasa y lo que haces con ello. Es ese momento pequeñito que uno tiene entre lo que le sucede y la reacción consciente que uno quiere tener, que uno desea tener y quizás más importante aún, que le puede dar beneficios a largo plazo. Entonces, esto no es una técnica de meditación, ¿verdad? Es otra vez el hábito de insertar un momento de observación entre lo que te pasa y lo que haces con ello. Entonces, un instante donde en lugar de ser arrastrado por el impulso automático, por el enojo, ¿verdad? Te conviertes brevemente en testigo de lo que te está ocurriendo, de lo que te está sucediendo internamente. Y en ese espacio, para que a veces son milisegundos, a veces son segundos,
uno tiene la oportunidad de decidir, de decidir cómo quiere reaccionar, de qué manera quiere reaccionar. Entonces, para utilizar un ejemplo aquí concreto, digamos que tu jefe te critica en público, ¿verdad? Hace quizás una broma de mal gusto y el impulso puede ir en dos direcciones. Puede defenderte para proteger tu imagen o callarte por orgullo herido y acumular cierta tensión. Entonces, ambas son reacciones automáticas, el ego respondiendo a una amenaza percibida. La pausa consciente es ese segundo donde te preguntas qué está pasando en mí ahora mismo, ¿verdad? Estoy sintiéndome humillado, asustado de lo que otros piensan, quizás enojado porque la crítica es injusta o porque quizás es verdad. Entonces esa fracción de segundo pues no resuelve la situación, pero cambia quién está respondiendo. Entonces ya no es el impulso, eres tú, ¿verdad? Entonces esto no es debilidad, es elegir en vez de reaccionar. No estás repitiendo ese patrón que quizás te enseñó la sociedad. Para darte otro ejemplo, digamos que de pronto tienes hijos y uno de tus hijos quiebra un plato. Usted tiene quizás un set de emociones en donde usted puede escoger cómo reaccionar. Usted puede gritarle a su hijo groserías, ¿verdad? Decirle que es esto, que es lo otro, que no hace caso. Usted puede enojarse un poco y hablarle fuerte. Usted puede, digamos que castigarlo con que no va a tener acceso a ciertas cosas. Usted puede también darse cuenta de que es un niño y quiere jugar, quiere explorar y que sí, pues quizás tenga cierto sentido en enojarse porque un plato especial se quiebra, pero usted puede decidir de qué manera quiere reaccionar, qué es lo que va a beneficiar más su estabilidad emocional, pero también otras cosas que son importantes como la relación que usted tiene con su hijo, ¿verdad? Quizás la importancia de enseñar a través de la explicación en lugar que enseñar por el miedo, a través del miedo. Entonces, pues sucede lo mismo. Usted tiene ciertos segundos en donde usted puede decidir cómo reaccionar. Y el pasado va a tener un efecto muy poderoso, ¿verdad? Los patrones de cómo usted reaccionó anteriormente va a jugar un rol muy importante. Entonces, hay que ser conscientes para darnos cuenta, ¿verdad? Que tenemos un espacio. Entonces, volviendo al ejemplo del patrón que eh, critica, ¿verdad? El jefe que critica a su empleado um, y que el empleado decide no reaccionar. No es debilidad, ¿verdad? Es elegir en vez de reaccionar. Y uno siempre tiene elección. Y esto culturalmente se asocia, ¿verdad? La respuesta rápida y contundente con la fortaleza. Como ¡bam! Le di, ¿sabes? Si tu jefe te critica, usted le da de vuelta. Y no, ¿verdad? Esa es como la idea. El que no se deja, el que responde de inmediato es el que gana. Pero a veces uno al responder tan rápido se está haciendo daño a uno mismo. Quizás se está repitiendo ciertos patrones, ¿verdad? Y por esa rapidez frecuentemente
esa rapidez no es fortaleza, es automatismo, es algo que se está repitiendo, un patrón que se está repitiendo. Y es también el patrón ejecutándose sin intervención consciente. Es el patrón repitiendo, ejecutando el automatismo. Entonces el hombre que pausa no está siendo pasivo, está ejerciendo el único tipo de control que realmente importa, que es el control sobre sí mismo. Tener esa capacidad para pausar y decir, ok, no tengo que decir nada, ahora mismo no tengo que reaccionar y me voy a quedar quedito. Uno no siempre tiene que reaccionar. La fortaleza sin autoconocimiento es fragilidad con buena postura. Si alguien no se conoce a sí mismo, es muy frágil porque está predispuesto a ser manipulado, por ejemplo. No solo por las personas, por el ambiente, sino también por sus propios automatismos. Ahora estamos siendo manipulados a veces inconscientemente por nuestro pasado, por lo que vimos anteriormente. Y a eso se le llama automatismo, el repetir el mismo comportamiento una y otra vez. Entonces esa es la importancia esa es la importancia de pausar, ¿verdad? Cuando uno pausa, uno puede pensar, ok, ¿cómo quiero reaccionar? ¿Reacciono con enojo? ¿Reacciono, no reacciono? No sé qué siento en mi interior, entonces decido no reaccionar. Y eso le va a dar a uno muchísimo más entendimiento. Víctor Frank dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad. En ese espacio está tu libertad. Por ejemplo, una persona viene y te menta la madre. Te dice que tu mamá es esto, que igual tu familia, que tu papá es esto, que etcétera. Normalmente lo que la sociedad nos dice que tenemos que enojarnos, que quizás le tenemos que pegar una paliza a esa persona, qué sé yo. Pero hay que preguntarnos por qué nos afecta, o sea, por qué nos enojamos. Pues obviamente el comentario quizás no sea acertado, puede ser ofensivo, pero al enojarnos le estamos dando el poder a la otra persona de manipularnos. Y además de que estamos creyendo el statement que esa persona está haciendo, los comentarios que esa persona está haciendo. Entonces, cuando nos enojamos, le estamos dando el poder a alguien más. Y siempre, como lo dice Víctor Frank, es que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio es donde encontramos la verdadera libertad de cómo queremos actuar, de cómo queremos comportarnos. Entonces, ¿cómo cultivar esa pausa? ¿Verdad? No puedes usar la pausa por primera vez en la crisis. Creo que hay que practicarla. Tiene que estar entrenada antes. Lo primero es que se puede utilizar la respiración como ancla física. Cuando algo sucede, cuando alguien nos grita y nos empezamos a enojar, empezamos a trabajar desde el enojo. Empezamos a, cuando nos metemos en una emoción, esa emoción nos empieza
a distorsionar nuestra capacidad de pensar críticamente. Y quizás a ustedes les ha pasado cuando de pronto se han enojado y han dicho algo que no querían decir, o han dicho algo que se arrepienten, o se enojaron e hicieron algo que verdaderamente no querían hacer. Entonces, cuando algo sucede, el mantenerse anclado en la respiración va a darnos la habilidad de no irnos a esa crisis mental, de empezar a construir historias, ¿verdad? Que se va a ir en esta dirección, se va a ir que en la otra dirección, y eso es sumamente importante. Número 2 es tener cierta palabra de anclaje. Observa, por ejemplo, o siéntete. Y esto crea como un interruptor mental para uno darse cuenta que uno está sobrepensando. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones cuando tenemos una crisis. Y no necesariamente tiene que ser una crisis de pánico. Puede ser una discusión con un compañero de trabajo, una discusión con un jefe, etcétera. O sea, puede ser el tráfico, ¿verdad? La presa, la pega. Puede ser una discusión de mal gusto con su novio, esposa, pareja, cualquier situación. Se puede respirar y utilizar una palabra. Cualquier palabra, usted la puede escoger. Y eso es para nada más decirle a la mente que vuelva aquí. Y tercero es practicarla, ¿verdad? En situaciones pequeñas. Por ejemplo, alguien te interrumpe, tú te pausas. Si hay tráfico que te desespera, pausa, tranquilo, todo va a estar bien, esto es natural. O sea, el tráfico uno no lo puede controlar verdaderamente. Y así uno la va entrenando con los asuntos pequeños. Entonces, eso es sumamente importante, empezar pequeñito, empezar con las cosas pequeñas. El perro bota algo, respira tranquilo, no tengo que reaccionar. El niño quiebra el plato, no tengo que reaccionar, puedo respirar. Incluso con uno mismo, cuando uno comete un error, quizás va manejando y dobla antes de la salida, por ejemplo. En lugar de uno decir, es estúpido, que por qué hice esto, que por qué hice lo otro, uno puede decir, bueno, pues soy humano, estas cosas pasan también. Entonces, eso es, así se puede cultivar la pausa con eh, esos tres ejercicios. Entonces, el espacio entre estímulo y respuesta es donde vives. La mayoría de las personas pasan sus vidas sin habitar ese espacio. Están reaccionando constantemente. Alguien les hace un comentario y se enoja, aunque el comentario sea bueno, aunque el comentario venga desde el amor. El patrón reacciona, el patrón se repite y muy seguido es inconsciente. La infancia reacciona, el ego se abomba, también reacciona. Entonces, habitar la pausa no es una habilidad pasiva, es una habilidad activa, es una habilidad, quizás la habilidad más avanzada. Requiere práctica, constancia, humildad, entendimiento, para admitir que tu primer impulso no siempre es tu primera respuesta.
Entonces cada vez que pausas, estás afirmando, tengo más que ofrecer que mi automatismo. No tengo que estar en modo automático. No tengo que reaccionar de la misma manera en la que me enseñaron en casa. No tengo que reaccionar de la misma manera en la que la sociedad me está diciendo que tengo que reaccionar. No me tengo que enojar cuando hay tráfico, cuando hay muchos carros en la ciudad, porque también estoy decidiendo yo andar en carro. Decidí comprar carro, manejar en la ciudad. Entonces, así es como la pausa te va a permitir no caer en automatismos, no caer en patrones, no repetir esos patrones. Y eso es autoconocimiento en acción, no en papel. No estás utilizando un diario para escribirlo, sino que estás utilizando un proceso de introspección, pero quizás un poco más eficiente, un proceso que sucede en vivo. Entonces, maneras en las que tú puedes practicarlo hoy, esta semana, en situaciones muy pequeñas durante el día es en el tráfico, por ejemplo, que es muy común, en el bus, cuando estás haciendo fila para pagar algo, o en fila para quizás hacer algún papeleo, puedes respirar. Cuando alguien te falta el respeto, no siempre hay que reaccionar. Uno puede pausar, respirar y decidir, ok, así quiero reaccionar. Esta es la reacción que estoy decidiendo de una manera más consciente. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Quería hablar un poco sobre la importancia de pausar, ¿verdad? La importancia de respirar y pues dar una herramienta que ustedes puedan usar diariamente, y en la importancia de no de pausar, de no reaccionar, sino responder conscientemente. Entonces, esto ha sido todo por hoy en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar y si les gustó, compartan y nos vemos en el próximo episodio.